Dios nos sigue bendiciendo en esta hora preciosa. Felicitamos a todas las damas que están al alcance de nuestra voz, en particular las damas de nuestra iglesia, las damas especiales, preciosas, pero felicitamos a todas las damas, a todas las madres, que Dios les ha dado la bendición de tener hijos para el Señor. En esta hora me corresponde a mí un privilegio, una responsabilidad de poder traer una reflexión bíblica en la mañana de hoy, y quiero dar lectura a dos versos muy conocidos en Proverbios 31, versículo 10 y versículo 28. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y el versículo 28 conecta esta mujer virtuosa con una madre cuando dice: se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurado, y su marido también la alaba. En esta hora quisiera tener una reflexión haciendo mención de 4 madres modelos en la Biblia. Hay muchas más, pero he escogido 4 madres modelos. Cuando hablamos de modelos, hablamos de madres que nos enseñan, madres que nos inspiran, madres que son dignas de imitar y que sobresalen por alguna cualidad especial relacionada a su función maternal. Consideramos 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Testamento. En primer lugar, mencionamos a Jocabed. Jocabed, madre de Moisés, madre de Aarón, madre de María. La encontramos que en Números capítulo 26, verso 59, dice que la mujer de Aram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Aram, a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Encontramos que Jocabed nació en Egipto bajo un estatus social de esclavitud. Para el tiempo de Jocabed, todavía la escritura no había sido escrita, no se conocían los escritos bíblicos, y solamente contaba Jocabed con una promesa que 400 años atrás Dios le había dado a Abraham. Su hijo nace en unas condiciones bien difíciles a causa de la multiplicación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto y ser ellos esclavos. El rey de Egipto, considerando el temor de una posible rebelión, ordena a que los niños que nazcan varones sean muertos por las nodrizas, cosa que ellas pasaron por alto. Y luego el rey en el último versículo de Éxodo capítulo 1 nos dice que entonces ordenó a que fueran lanzados al río los niños varones. Algo terrible, algo que en la mente de nosotros como que no cabe el concepto de matar niños. Sin embargo, no está ajeno a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad también lo hace mediante el aborto, ¿verdad? Y no vamos a hablar de ese tema porque no es el tema que une a las madres, no es el que representa a la mayoría de las madres, ni es el que tiene el ejemplo más positivo de ello. Pero quiero señalar que no es nada nuevo, porque en estos momentos se está haciendo algo similar a lo que hizo el rey de Egipto. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 23, que Jocabed y su esposo Aram
no temieron al rey y escondieron el niño durante 3 meses. Esta mujer se cogió el riesgo de perder su vida por tal de salvar la vida de su hijo. Es una madre modelo, porque es el tipo de madre que no le importa el sacrificio que tenga que hacer por tal de salvaguardar el bienestar de su hijo. Pone el bienestar de su hijo por encima de su propio bienestar. Pone el bienestar de su hijo por encima de lo que pueda ser una pena de muerte para ella, por tal de salvar a aquel hombre. Moisés, nosotros sabemos que se convirtió en el gran caudillo de Israel y que Dios de manera milagrosa le salvó la vida utilizando el riesgo de Jocabed, utilizando la astucia y sabiduría que le dio para ubicar a aquel niño en el momento, lugar y circunstancia precisa para que su vida fuera salvada. El tiempo no nos da para nosotros entrar en detalle, pero esta mujer que no tenía una escritura escrita inspirada, esta mujer que había nacido en cautividad, que toda la vida había sido una mujer esclava, sin un conocimiento amplio de la palabra de Dios, sin embargo, sirve de modelo excelente de una mujer que se sacrifica y está disponible a dar su vida si fuera necesaria por salvar la vida de su hijo. De esa hay muchas madres a las cuales felicitamos en esta mañana. De esas hay muchas que yo sé que nos están escuchando y que serían capaces de hacer cualquier cosa y cualquier sacrificio por dar de salvar a su hijo. Pasamos a la segunda madre ejemplar, ya que quiero ser breve en esta mañana, y he cogido la esposa de Elcana. Ella se convirtió en la madre de Samuel. Samuel fue el último y el más reconocido de los jueces de Israel, el que hizo la transición entre la teocracia y la monarquía. Encontramos a Ana, que hace un voto porque es una mujer estéril, pero Ana le ofrece a Dios, hace un voto a Dios. La Biblia dice que lloró amargamente, que se lamentó ante la presencia de Dios, pidiendo que Dios le diera un hijo, pero que ese hijo ella habría de ofrecérselo en dedicación a Dios. Qué lindo Dios. Ana es el ejemplo de una madre que sabe que sus hijos no son de ella, que sus hijos son de Dios, que los hijos le corresponden a Dios, que pudo vencer el egoísmo de quererlo para sí, porque sabe que nuestros hijos le corresponden a Dios, son regalos que Dios nos ha dado, son bendiciones que Dios nos ha dado, pero que se las debemos a Dios. Y encontramos en 1 de Samuel, capítulo 1, el verso 10, donde habla que Ana lloró amargamente ante la presencia de Dios. En el versículo 11 del capítulo 1 de 1 de Samuel, dice que hizo un voto a Jehová para dedicarle ese hijo. Y en el versículo 26 al 28 del mismo capítulo nos dice que Ana cumplió el voto que le había hecho a Dios. A veces nosotros somos egoístas con nuestros hijos, queremos para nosotros, pero tenemos que aprender a soltarlo. Tenemos que aprender a dejarlos caminar. Tenemos que aprender que los hijos le corresponden primariamente a Dios y que Dios nos los ha dado para que los eduquemos, para que los criemos, pero que luego es Dios el dueño de la vida, es Dios el dueño de nuestros hijos y tenemos que aprender a soltárselos al Señor. Ana renunció a su propio hijo para dárselo
a Dios. Es el ejemplo de una madre desprendida que hizo todo lo que tuvo a su alcance, amaba a su hijo, pero cuando lo tuvo, dijo, esto es lo mejor de mí y yo se lo ofrezco a Dios Todopoderoso. El tercer ejemplo que quiero mencionar en esta mañana es María, la madre de Jesús. Qué gran ejemplo nos da María. A veces nosotros no hablamos tanto de María porque hay otros que se encargan de hablar de ella lo que no deberían de decirse. Sin embargo, nosotros sabemos que María fue una mujer ejemplar. Sabemos que María fue una mujer fiel, fue una mujer que sacrificó su propia reputación y su propia imagen. Cuando el ángel le dice a María, siendo esta soltera, que va a tener un hijo, María está exponiendo su reputación y su imagen por tal de tener aquel niño que le había dicho el ángel. Ella no consideró el daño emocional, ella no consideró lo que pudieran decir los vecinos, ella no consideró lo que pudieran decir otros. Ella habría de tener aquel hijo. Cantidades de mujeres no quieren tener a sus hijos porque no quieren oír lo que sus vecinos digan, porque no quieren que las señalen, porque no quieren que alguien las identifique, porque lo tuvieron antes de tiempo. María lo tuvo antes de tiempo desde la perspectiva humana, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social, pero a ella no le importó. Ella estaba dispuesta y cuando el ángel le mencionó que el Espíritu Santo posaría sobre ella, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Pero María es un ejemplo de una mujer siempre dispuesta. Cuando María y José llevaron al niño a ser circuncidado conforme a la ley de Moisés, allí se encontró un hombre que dio una profecía a Ananías y que le dijo a María que ese niño era puesto para levantamiento en Israel. Y le profetiza a María y le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Esa profecía debe haber resonado en la conciencia de María por muchos años. Pero nosotros encontramos que María es el ejemplo de una madre que no abandona a su hijo en ninguna circunstancia. Los discípulos huyeron. Los que Jesús había sanado no aparecieron en el momento de la crucifixión. Pero la Biblia nos dice que con todo y con eso, allí se encontraba María. Juan capítulo 19, versículo 25, dice que al lado de la cruz, entre otras, allí estaba María. Yo no sé cómo María puede haber soportado el dolor de la cruz. Yo no entiendo cómo María lo soportó, aunque sí lo entiendo porque fue Dios el que estuvo allí, obviamente. Desde el punto humano no lo entiendo. Pero María pudo tolerar que a Jesús lo sentenciaran siendo inocente, que los verdugos lo azotaran. Tuvo que tolerar verlo con una corona de espinas, pero María no abandonó a Jesús. María es el ejemplo de una madre que bajo ninguna circunstancia abandona a su hijo. Allí ella estaba, allí la espada traspasaba el alma de María, pero María no abandonó a Jesús, a pesar de que los que estaban allí decían que él lo injuriaban como un criminal, a pesar de que había perdido Jesús toda la reputación, pero allí estaba María
dándoles respaldo, manteniéndose unida a su hijo a pesar del dolor y de las circunstancias. Y ella es el ejemplo excelente de una madre que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia abandona a su hijo. Así encontramos este último ejemplo que he querido señalar en esta mañana, el caso de Loida y Eunice. La Biblia no nos habla mucho de Loida y Eunice. Solamente uno o dos versos bíblicos que hacen mención de ella. Pero sin embargo, encontramos en Loida y en Eunice, son mujeres judías que viven expatriadas en Listra, una ciudad griega, en una cultura distinta. No estaban accesibles a la facilidad del templo y de la educación religiosa que ellas hubieran querido estar. Las circunstancias la habían ubicado en un lugar distante. Pero aquellas mujeres se caracterizaron porque fueron el ejemplo por excelencia de una mujer que sabe transmitirle su fe a su familia, su fe a sus hijos. No hay mucho que se diga de ella. Ella vivió en una hostilidad espiritual, pero pasó su fe firme a Eunice. Eunice la pasó a Timoteo. Nosotros encontramos que la Biblia dice que ella sí vivía en Listra, en el capítulo 16 de Hechos, versículo 1. Me llama la atención la fe de estas mujeres, que la Biblia dice en 2 Timoteo 1:5, habla de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Habla de una fe no fingida. La nueva versión internacional dice una fe sincera. A mí me gusta la palabra sincera y he mencionado otras veces. Yo sé que los hermanos lo han escuchado, pero me agrada la palabra sincera. La palabra sincera viene de una palabra vieja, una palabra antigua, y surgió en primera instancia debido a la venta de frascos que se usaban, los frascos que se usaban que eran hechos de bajo. Y esos frascos a veces se rompían. Y los vendedores inescrupulosos tomaban el bajo y le untaban cera en la hendidura. Luego lo pintaban y lo vendían como nuevo. Y esos vasos parecían nuevos. Parecían que estaban totalmente sin tocarlo. Pero cuando la gente iba y le echaban a un producto caliente, agua, leche, café, té, lo que fuera, se derretía. Y entonces esos vasos sencillamente eran inútiles. Los vendedores luego entonces que no tenían ese tipo de escrúpulos, ponían los vasos y decían, este vaso es sincera. Quiere decir que no ha sido quebrantado, no ha sido añadido, que es de una sola pieza, que lo que parece es lo que es. De ahí surge la palabra sincera, de los vasos que se usaban, que le echaban cera para que pareciera nuevo, pero que no era nuevo. Pero los que eran sinceras eran íntegros. La fe de Eunice y de Loida era una fe íntegra. Una fe que no era de apariencia, era de esencia. Su testimonio era intachable. Hechos capítulo 16, verso 2 dice que todos daban buen testimonio de esa familia, porque eran una familia honesta y sincera. Pablo equipara la fe de Timoteo con la de su madre Eunice y de su abuela Loida. Estas mujeres le traspasan la fe a Timoteo. Era al padre el que le correspondía traspasarle esa fe, pero el padre de Timoteo era griego, no era cristiano, era inconverso.
estas mujeres asumieron el rol sacerdotal que le correspondía al varón para poder educar a Timoteo en los caminos del Señor. Encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 que le habla de las Escrituras, que tú aprendiste desde la niñez, que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice, habían cumplido con un mandato bíblico de Deuteronomio capítulo 4, verso 9, que decía que enseñarán la palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando celebramos el Día de la Madre, celebramos abuelas también, porque las madres primero, las abuelas han sido madres. Cuando se le preguntó a Napoleón Bonaparte cómo se podía criar un buen hijo, Napoleón Bonaparte dijo: hay que empezar 20 años antes del niño nacer, enseñándole a la hija a que sea una buena madre, enseñándole a la hija a que sea una buena madre. Felicitamos a la mamá. Yo sé que hay cantidades de madres que realmente han cumplido su rol, que han cumplido su misión, que pudieran ser añadidas a esta lista. Te felicito a ti, madre, que eres capaz de dar la vida por tus hijos, como lo hizo Jocabed. Te felicito a ti, madre, que comprende que tus hijos son primero de Dios antes que tuyo, como lo comprendió Ana. Te felicito a ti, madre, que nunca abandona a tus hijos en ninguna circunstancia, como no lo hizo María. Te felicito a ti, madre, que has educado a tus hijos en el camino del Señor y en el conocimiento de su palabra, como lo hizo Loida y lo hizo Eunice. Y a ti, madre, que tal vez has cometido grandes errores como lo cometió Rebeca. Todos cometemos errores. No hay padre perfecto, no hay hijo perfecto. Todos hemos cometido errores. No importa a ti, madre, que sufre por el descarrío de tus hijos, como sufrió Eva. Siempre creo que uno de los sufrimientos más grandes que tuvo Eva no fue solamente ser expulsada del huerto del Edén, sino ver a un hermano que mata a otro hermano. Si sufre por el descarrío de tus hijos como Eva, a ti, madre, que tienes hijos rebeldes, como lo tuvo Maaca y David en la persona de Absalón, a ti que tal vez puedas haber cometido algún aborto en el pasado y no haber hecho como Jocabed, pero que reconoces tu error, a ti te digo, hay esperanza en Cristo. A ti te digo, hay perdón en Cristo. A ti te digo que no está perdido todo, porque mientras tengamos la oportunidad, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. El Señor no abandona a sus hijos como no los abandonó tampoco María. El Señor está para hacer lo imposible. Si eres una madre con corazón partido, hubieran otras madres con corazones partidos en la Biblia que nosotros las encontramos, pero hay consuelo, hay solución, hay paz, hay bendición para ti si te pones en las manos del Señor